Comienza La Tierra Prometida con Beatriz Ozores. Queridos amigos de Radio María, aquí estamos un miércoles más con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Beatriz. Venga, vamos a invocar al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, te ruego me ayudes a perseverar en tu amor, vivir y obrar en comunión contigo, hacer fructificar en mí tus dones, permanecer fiel a tus inspiraciones. Secundar generosamente tus deseos, evitar lo que te contrita y ofende, extender tu reinado en mis prójimos, contemplarte eternamente en el cielo. Amén. Amén. Bueno, pues en el programa pasado estábamos viendo cómo Judas Macabeo reúne a los suyos, pues en el fondo para luchar contra los enemigos, contra los enemigos del pueblo judío. Combaten contra Nicanor y le ganan, combaten contra Timoteo y le ganan, y el rey Antíoco Epífanes pues se llena de ira y sufre una retirada vergonzosa, y no solo eso, sino que se entera de la derrota también de Nicanor y de la derrota de Timoteo, y se llena de furia, de una furia que quiere descargar en los judíos, y va a toda prisa para ir contra ellos, y en el camino pues se cae del carro lleno de arrogancia y lleno de odio, y se le desencajaron todos los miembros del cuerpo. Decíamos que esto en el programa pasado era una descripción fantástica de lo que ocurre cuando una persona peca contra la ley de Dios, y peca contra los mandamientos, y rechaza a Dios, y se llena de ese odio y de esa sed de venganza y de muerte. Y bueno, el caso es que nos dice la Biblia que le salían gusanos por el cuerpo, y que desprendía un olor pues a podrido, ¿no? Entonces este rey que hacía nada, pues parecía tocar las estrellas del cielo, había pasado a una situación en la que nadie podía transportarlo por la insoportable intensidad de su hedor. Y hacíamos la comparación entre la caída de Antíoco y la caída de San Pablo. Como San Pablo salió a perseguir cristianos, pero en el fondo de su corazón buscaba la justicia y el celo por Dios, y como se cae, tiene esa caída y tiene esa grandísima conversión, y en cambio Antíoco está lleno de soberbia, de odio, de avaricia, de ingratitud. Y bueno, el caso es que no podía ni él siquiera soportar su propio hedor, y hace pues un amago de intentar restablecer las cosas, pero claro, tenía tanta soberbia dentro y tanta podredumbre de pecado que bueno, pues en fin, no era el acto de humildad de una persona completamente arrepentida, y acaba sufriendo los peores males, como él se los había hecho sufrir a otros. Acaba su vida en tierra extranjera, que eso para un rey era pues de lo peor que te podía pasar, y acaba teniendo una muerte miserable. Y Filipo, su hermano de leche, transporta su cuerpo, y desconfiando del hijo de Antíoco, se marcha a Egipto junto a Ptolomeo, porque teme que el hijo de Antíoco quiera matarlo. Y así es como acabamos el programa pasado. Por cierto, sí. Hablando de esto, que el final del programa pasado es tremendo, como la ponzoña tan turpísima, el veneno en el que vive esta gente, ¿no? Pobrecillos, que no se fían ni de su sobrino porque igual se lo carga. O sea, imagínate el panorama. Y se va a Egipto, dice la Escritura. Egipto
es un símbolo del infierno en la Biblia, del pecado, del rechazo a Dios. Entonces, se va a Egipto, no saben ir a otro sitio. O sea, cuando uno está describiendo un poco, como siempre estamos viendo que el libro 2 de Macabeos habla de las verdades del más allá, pues entonces no saben ir a otro sitio, van a Egipto, porque los condenados, los que están en el infierno, solo se mueven en la lógica de la corrupción, de la desconfianza, del hedor. Entonces son las formas que saben de reaccionar, ¿no? O sea, el vicio es su mundo. Y esto también, al hilo de lo que estabas ahora recuperando del programa anterior, Beatriz, el tema que habíamos comentado un poquito, lo de la traición y la contrición, y que no había un arrepentimiento pleno del rey. Cuando uno cultiva a lo largo de su vida el vicio, cada vez obviamente es más difícil vencerlo y retirarse de él y empezar una vida de virtud, ¿no? Entonces, claro que es muy importante no tomarse a guasa que esta vida es una vida de elección y que por tanto tenemos que elegir. Estamos beneficiados, somos unos privilegiados, pero a la vez una responsabilidad enorme. Tenemos que elegir si queremos el cielo o no. Y cada acción que hacemos va determinando también en quién nos convertimos y por tanto la decisión final que haremos con nuestra vida. Esto no es ninguna broma, porque a veces caemos en el buenismo de decir, total, porque Dios es misericordioso, el rasgo más identitario de Dios es la misericordia y tal, y todo eso es verdad, pero no es toda la verdad. Entonces tampoco hay que obviar, ni negar, ni ocultar el resto de la verdad. Y el resto de la verdad es que Dios es justo y que no te va a obligar a salvarte y que desea que te salves, pero no te va a obligar a salvarte. Y que si tú eliges en tu vida alejarte de Él, no te va a obligar a acercarte a Él. Está deseando acercarse a ti y que tú te acerques a Él, pero no te va a obligar. Entonces puede ser que llegue el final de tu vida, que no sabemos cuándo es, y no tengas capacidad ya de reconocerle y le interpretes como una amenaza en vez de como tu Salvador, y que quieras alejarte de Él en vez de acercarte a Él. Que eso, como habíamos hablado ya, eso es el infierno. Y eso es fruto de nuestra soberbia, que nos descompone y nos corrompe y nos vuelve apestados, condenados. Bueno, pues son verdades muy serias que está hablando este libro y que conviene tener en cuenta, porque no es tan frecuente poder oír hablar de estas cosas, ¿no? O sea que es una oportunidad que tenemos. Sí, a veces nos cuesta, o por lo menos a mí, a mí me cuesta este libro porque, bueno, después de haber estado comentando el martirio de los 7 hermanos y de la madre, que es todo como místico, sublime, no sé, y meterte ahora en estas batallas, a mí me cuesta mucho, pero luego ya una vez que estoy en ellas, se lo agradezco profundamente a Dios, porque es lo que dices, que nos están abriendo las puertas a ver lo que nos espera y invitándonos a un verdadero cambio de vida, a una verdadera conversión, y que no es tan fácil, y sobre todo hoy en día en el que todo son series y diversiones, ponernos delante de estos libros sagrados y tomarnos en serio lo que Dios nos quiere decir al corazón. Sí, y esto del hedor que hablábamos tanto, que le identifica a este pobre hombre al final de su vida, pobre hombre que se ha hecho lo que se ha hecho, ¿no? ¿Cuántas colonias, perfumes nos echamos para no oler nuestro verdadero olor, para camuflarnos a nosotros mismos, pero Dios sí ve la verdad? Y que nos queramos engañar está muy bien, pero Dios es la verdad y no hay quien le engañe, ¿no? Entonces al final se impondrá la verdad de nuestra vida. Esto al hilo de las series y de las distracciones, que por desgracia son tan fáciles hoy en día y nos impiden el, a veces desagradable y doloroso, y por eso nos da miedo, proceso de hacer verdad en nosotros mismos. Porque sin ese ejercicio de silencio interior es muy difícil que podamos darnos cuenta de lo enfermos que estamos
y de la urgencia que tenemos de que nos sanen, es decir, de la gracia, de convertirnos. Y ese es un peligro real que tenemos hoy en día. La prisa y el ruido y el estrés nos impiden profundizar en la realidad, en la nuestra propia y en lo que nos está pasando en la vida. Y entonces hacemos bastante difícil el proceso de conversión y que la gracia nos afecte. Y luego con lo que comentaba, o sea, lo que habíamos leído antes del hedor del pecado, cuando Adán y Eva pecaron y se ciñeron con las hojas de parra, las hojas de parra, las hojas de higuera, la higuera desprende un aroma muy que huele muy bien. Entonces es también lo hicieron por eso mismo, porque habían pecado contra Dios y no podían soportar el hedor de su pecado. Y para eso se pusieron las hojas de higuera, para disimular el mal olor. Pero huele igual. No llega lejos eso. No. Sí, sí. Bueno, pues ahora vamos a pasar a un momento muy importante, que es la purificación del templo y la institución de la fiesta de la dedicación. Volvemos a decir lo que ya dijimos en el programa pasado, que a lo mejor nosotros hablamos de la purificación del templo y bueno, pues a la purificación del templo pues no te suena así a nada importante, pero es que el templo era el lugar que los judíos tenían para ponerse en contacto con Dios y para hacer sacrificios a Dios. Si les destruían el templo, rompían la relación con Dios. Y esto hay que verlo así. Es muy, muy importante porque nosotros desde la venida de nuestro Señor Jesucristo somos templo de santuario y templo de la Santísima Trinidad cuando estamos en gracia. Pero ahí no, ahí tenían el templo era el lugar, no había otro sitio. Entonces para ellos la destrucción del templo era la destrucción de la comunicación con Dios. Sí, y visto al revés también, vamos a ver cómo van a purificar el templo, van a reanudar la relación, digamos, en esta estructura que tenían en este momento de la historia, ¿no? De relación con Dios, pero también podemos aplicárnoslo a nosotros, como el proceso de conversión que habíamos hablado ya en el programa anterior, que empieza con la limpieza de nuestras costumbres perversas, que nos intoxican, que nos hacen ruido, que nos impiden el proceso de la gracia actuando en nosotros. Bueno, pues hay que cortar con los vicios, hay que dejar de tener acceso a ciertos aparatos, horarios, personas, actividades, cada uno verá, y entonces empieza el proceso de la conversión y el proceso de acercarse a los sacramentos y vivirlos con fruto y pasar por la confesión sacramental y llegar a la comunión eucarística, que es el culmen de la vida cristiana, como habíamos dicho. Bueno, pues vamos a hacer el traslado de todo este mundo del Templo de Jerusalén a nuestro mundo actual, de poder comunicarnos con Dios que nos inhabita cuando lo dejamos, es decir, cuando estamos en gracia, que es la expresión técnica que has usado tú ahora, Beatriz. Entonces, para ver cómo este libro, incluso hablándonos de una cosa que pasó en Jerusalén hace 20 un montón de siglos, pues está hablándonos de nuestra posible purificación personal. Bueno, pues comenzamos con el capítulo 10 del segundo libro de los Macabeos y vamos a leer los versículos 1 al 3. Macabeo y sus compañeros, dirigidos por el Señor, recuperaron el templo y la ciudad, demolieron los altares construidos por los extranjeros en las plazas y los recintos sagrados. Después de purificar el templo, construyeron otro altar de los sacrificios, y produciendo chispas con piedras, hicieron fuego con ellas y ofrecieron sacrificios tras una interrupción de 2 años. Levantaron también el altar del incienso, las lámparas y la ofrenda de los panes. El fuego sagrado caído milagrosamente del cielo para consumir las víctimas ofrecidas en la dedicación del templo de Salomón y mantenido desde entonces perpetuamente, fue conservado por Dios cuando la destrucción del templo por los caldeos y luego recobrado en forma milagrosa por Nehemías. Apagado por los sirios en la persecución de Antíoco, se enciende aquí de nuevo, pero
importante, dato importante, se enciende de nuevo, pero no se toma de otro fuego, sino que se enciende produciendo chispas con piedras. Y esto es muy importante porque aunque Dios no había hecho bajar fuego del cielo como en otros tiempos, el fuego que ahora se emplea no es un fuego profano que hubiera hecho inválido el sacrificio. Sí, a mí esto me está recordando al fuego sagrado que encienden en el Santo Sepulcro en Jerusalén el día de Pascua, todos los años, que entra el obispo ortodoxo de allí, entran dos, el patriarca de Jerusalén y el patriarca, creo recordar, de Antioquía, entran en el Santo Sepulcro y orando y estando allí y tal, se enciende el fuego y luego lo reparten entre los fieles. Bueno, tiene unas características un poco peculiares, que no les quema al principio y tal, bueno. Entonces, como el fuego de lo sagrado, donde se hace el sacrificio, ya no va a ser, como aquí, el altar de los sacrificios de animales, sino el Santo Sepulcro, es decir, el lugar donde Cristo atraviesa la muerte y sale, como dicen los santos padres, atraviesa la cueva para salir a la vida eterna, a la resurrección. Por eso la piedra está movida, pero no porque lo haya movido ningún ser humano y Cristo haya salido desde dentro del sepulcro, sino porque Cristo ha atravesado la muerte, haciendo que esa frontera entre la vida y la muerte se rompa, y entonces Él es el nuevo sacrificio, Él es el Cordero de Dios, Él es el altar, Él es todo, ¿no? Entonces, del Santo Sepulcro sale el fuego del sacrificio. Pues de la resurrección de Cristo vendrá el fuego de Pentecostés, que hará de nosotros los templos donde el sacrificio se produzca, ¿no? Que es la vida de Dios en nosotros. O sea, esto es un salto triple mortal hacia atrás y ganador de todas las medallas olímpicas, ¿no? Lo que hace Dios con la encarnación y la resurrección. Pues esto es lo que pasa en nosotros. Entonces, ¿cómo no dejarle actuar? ¿Cómo no levantar el altar del incienso, es decir, la oración sincera en el corazón, las lámparas, es decir, dejar que la fe ilumine nuestra conciencia de nuestra propia vida y de los acontecimientos que la llenan, y la ofrenda de los panes, que es acudir a los sacramentos para que nuestra vida entera se vaya haciendo santa, se vaya haciendo divina y nos vaya transformando de aquí hasta que llegue el día en que nos llame a la vida eterna cuando llegue nuestra muerte natural, ¿no? Pues esto es un poco el proceso que estamos viendo aquí. Bueno, pues vamos a continuar ahora con el versículo 4 del capítulo 10 del segundo libro a los Macabeos. Después de hacer esto, postrados en tierra, pidieron al Señor que nunca más cayeran en tales desgracias, sino que si alguna vez pecaban, fueran corregidos por Él con clemencia, sin ser entregados a los blasfemos y bárbaros gentiles. Bueno, pues ruegan que los castigue el mismo Dios con su mano paternal en vez de entregarlos en manos humanas. A mí me gusta mucho, me encanta cómo dicen, después de hacer esto, o sea, después de haber purificado, demolido los altares construidos por los extranjeros, después de purificar el templo, después de ofrecer sacrificios, después de levantar el altar del incienso, las lámparas y la ofrenda de los panes, después de todo esto se postran en tierra. O sea, hay ya una humildad, ya no eres el mismo. Cuando el Señor reconstruye tu templo, ya esto traído a nosotros, cuando pecamos y cuando a través de la confesión el Señor reconstruye el santuario que tenemos dentro, el templo que somos nosotros, ya no somos los mismos. O sea, ese volver a la vida después del pecado, ese ser perdonados por Dios, nos tiene que llevar a esto, a postrarnos en tierra. Y dice, postrados en tierra, pidieron al Señor que nunca más cayeran en tales desgracias, y que si alguna vez pecaban, fueran corregidos por Él con clemencia, sin ser entregados a los blasfemos y bárbaros gentiles, porque Dios nos castiga con amor, Dios nos castiga para nuestra salvación, Dios nos ama profundamente, y en cambio, cuando somos castigados por el prójimo, la mayoría de las veces
el 99,9% de las veces, no nos castigan con amor, nos castigan juzgándonos, nos castigan diciendo es que se lo merece, nos castigan diciendo es que tiene que aprender. En cambio, el castigo de Dios, aunque sea un castigo que duele, aunque sea un castigo duro, aunque sea una gran purificación, es un castigo por amor que nos reconstruye para ser dignos de nuevo, para ofrecer sacrificios al mismísimo Dios. Ahí estamos. Bueno, pues continuamos con los versículos 5 al 8. Sucedió que el día en que el templo había sido profanado por los extranjeros, en ese preciso día tuvo lugar la purificación del templo, el 15 del mismo mes, el de Quisleu. Lo celebraron durante 8 días con alegría, a la manera de los tabernáculos, recordando cómo poco tiempo antes habían pasado la fiesta de los tabernáculos en las montañas y en las cuevas, viviendo como fieras. Por eso, llevando varas adornadas, ramas verdes y palmas, elevaban himnos al que había conducido con éxito a la purificación de su propio santuario. Con un decreto y en consejo público establecieron para toda la nación judía celebrar cada año estos días. Bueno, pues con la narración de este hecho, el autor del segundo libro de los Macabeos cumple una parte de lo que se proponía escribir, que lo habíamos leído en el capítulo 2, en el versículo 19, y fundamenta el contenido de las cartas introducidas al comienzo de su obra. La purificación del templo tiene lugar el 15 de diciembre del año 164 a.C. y en el primer libro de los Macabeos encontramos pues una exposición más amplia de esta misma purificación. La reanudación del culto en el templo era signo de que Dios seguía protegiendo a su pueblo y de que estaba a punto ya de cumplir sus promesas. El lector cristiano del libro sabe que comienza la última etapa del culto en el templo de Jerusalén. Este culto del Templo de Jerusalén va a ser superado con el culto en espíritu y en verdad instaurado por nuestro Señor Jesucristo. La destrucción definitiva del Templo de Jerusalén, que tiene lugar en el año 70 después de Cristo, no significa que Dios haya abandonado a su pueblo, sino sencillamente que aquel templo había dejado de ser el lugar de la especial presencia de Dios. El Templo de Jerusalén, como ya hemos dicho antes, es importantísimo porque es el lugar en el que el pueblo de Dios puede ofrecer sacrificios a Dios. Pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el templo pasa a ser el mismo Jesucristo. O sea, el lugar físico del templo de Jerusalén, una vez destruido en el año 70 después de Cristo, ya no tiene la importancia que tenía en el Antiguo Testamento, porque Cristo ha superado ese culto y ha instaurado el culto en espíritu y en verdad. Sí, y por eso es importante, porque vemos que aquí en la escritura aparecían las palmas también, ¿eh? Dice, por eso llevando varas adornadas, ramos y verdes palmas, elevaban himnos al que había conducido con éxito a la purificación de su propio santuario, o sea, el Señor, ¿no? Pues esto a qué nos recuerda, entrando por Jerusalén, rodeado de la gente con ramas verdes y palmas, que elevaban himnos, Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, ¿verdad? Y esto es el inicio de la Semana Santa. ¿Y cuál va a ser la purificación? Ya no del templo, solo, porque de hecho se va a rasgar el velo del templo, sino la purificación de la creación entera, que va a ser redimida del pecado, ¿no? ¿Dónde? En la pasión y en la resurrección. ¿Y esto dónde lo tenemos hoy en día? En los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. O sea, en plenitud en la Eucaristía. ¿Y entonces qué pasa? Que tenemos que hacer nosotros ese recorrido. Tenemos que hacer la experiencia personal, existencial, de hacer el recorrido desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua, celebrando la Eucaristía y comulgando, y recorrer, y a esto hay que pedirle la gracia al Señor, recorrer esta purificación, esta conversión nuestra, esta sanación y perdón en nosotros hasta la confesión sacramental y la comunión eucarística.
En su momento hubiera sido el bautismo, pero como ya la mayoría de los que estamos reflexionando y viendo esto y meditando esto estamos bautizados, la confesión sacramental y la Eucaristía. ¿Y esto se hace una vez en la vida? No, imposible. Se hace muchas veces, y gracias a Dios, muchas veces, este proceso de conversión, una y otra vez, pero no cayendo en la rutina de los sacramentos, sino en ver que son una y otra vez oportunidades que Dios nos da para hacernos santos en esta vida terrena antes del momento definitivo, del paso a la vida siguiente, que es donde definitivamente elegiremos si queremos o no el cielo. Todos estos momentos previos, estas oportunidades de recorrer 100, 1000 veces esta última semana de Cristo en nosotros, la purificación, la conversión, el perdón y la comunión, son oportunidades que Dios nos hace para ser santos, para adherirnos a Él, para elegir el cielo, porque el sentido de esta vida es la siguiente. Y esto lo oímos poco últimamente, pero este es el sentido que la fe siempre la Iglesia ha transmitido. El valor de esta vida es enorme porque determina la próxima. Pues con esto vamos a hacer un breve descanso. Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de la purificación del templo y de la institución de la fiesta de la dedicación, que acabamos de terminar ahora en la primera parte del programa. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte del segundo libro de los Macabeos, que tal y como anunciaba el autor al comienzo del libro, en el capítulo 2, continúa narrando la guerra de Judas contra Antíoco V Eúpator. Antíoco V es el hijo de, obviamente, Antíoco IV, hasta que finalmente el Macabeo conseguirá unos acuerdos que garanticen la paz y la seguridad del pueblo judío. Esta lucha se va a desarrollar en varias etapas que vamos a ver en los siguientes programas. Y comenzamos ahora
ahora con la victoria sobre Gorgias y Timoteo, reinando Antíoco V. Vamos a leer los versículos 9 al 13 del capítulo 10 del segundo libro de los Macabeos. Así sucedieron las cosas concernientes a la muerte de Antíoco, llamado Epífanes. Ahora expondremos lo referente a Antíoco Eupator, que fue hijo de aquel impío, y haremos un resumen de los males que acarrean las guerras. Este, cuando recibió el reino, puso al frente de los asuntos de gobierno a un tal Lisias, el estratega más importante de Celesiria y Fenicia. Ptolomeo, el llamado Macrón, prefiriendo mantener para los judíos lo que era justo frente a las injusticias cometidas contra ellos, intentaba solucionar pacíficamente todo lo relacionado con estos. Por eso fue acusado por sus amigos ante Eupator, y él, oyendo que constantemente le llamaban traidor, porque había abandonado Chipre, a él confiada por Filometer, y se había pasado a Antíoco Epífanes, al no poder desempeñar dignamente su cargo, se envenenó y acabó con su vida. Bueno, a ver, Antíoco V era el hijo de Antíoco IV, que empieza a reinar en el año 164 a.C. y lo hace hasta el 161. Tenemos aquí a Ptolomeo Macrón, que es distinto de otro tal Ptolomeo que ya ha aparecido antes. ¿Qué le ocurre a Ptolomeo? Pues Ptolomeo prefiere mantener para los judíos lo que era justo. Quiere justicia con los judíos frente a todas las injusticias que se habían cometido contra ellos. Intentaba solucionar pacíficamente todo lo relacionado con los judíos. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre hoy en día muchísimas veces, que es acusado por los amigos del rey, de Antíoco V, del que está ahora en el trono. Y le llamaban traidor constantemente, porque se había ido de Chipre y se había pasado a Antíoco Epífanes, que era el padre de este Antíoco Eupator, y por eso le llamaban traidor. ¿Qué le pasa a Ptolomeo? Que no soporta que le llamen traidor, y al no poder desempeñar dignamente su cargo, se envenena y acaba con su vida. Esto está ocurriendo muchísimo hoy en día. Muchas veces que una persona quiere actuar con justicia, que quiere hacer las cosas bien, que quiere hacer las cosas como piensa que su conciencia se lo dicta, y estoy hablando ya dentro de la Iglesia, ya no estoy hablando de los enemigos de fuera. Y por querer hacer las cosas bien, por querer hacer las cosas con justicia, por no querer juzgar, por querer poner paz, ¿cuántas veces se va contra ellos? Bueno, por de la corrupción, ¿no? Exacto. Del hedor de Egipto. Exacto. Y bueno, yo creo que esto es un texto que es para meditarlo, ¿no? Cómo muchas veces acabamos con la fama de una persona acusándola falsamente, porque lo que quiere es imponer la paz, y nosotros lo que queremos es la guerra y justicia y sangre. Pues eso, las dinámicas de este mundo. Bueno, pues esto por una parte con Ptolomeo Macrón, que se suicida. Después nos habla el texto de Gorgias. Vamos a leerlo. Versículos 14 al 18, capítulo 10. Gorgias, convertido en estratega de la región, tenía tropas mercenarias y en todo momento alentaba la guerra contra los judíos. Al mismo tiempo, los idumeos, que se habían apoderado de fortificaciones estratégicas, hostigaban a los judíos y, acogiendo a los que huían de Jerusalén, comenzaron a fomentar la guerra. Los compañeros del Macabeo hicieron rogativas pidiendo a Dios que fuera su aliado y atacaron las fortificaciones de los idumeos. Atacándolas con fuerza, llegaron a tomar las posiciones, echaron a todos los que luchaban sobre la muralla y pasaron a espada a cuantos atraparon. Mataron a no menos de 20.000. Al menos 9.000 huyeron a 2 torres perfectamente fortificadas donde tenían todo lo necesario para la defensa.
Bueno, pues tenemos a Gorgias, que también está atacando, y Judas Macabeo y su ejército le piden a Dios una vez más que sea su aliado, y atacan las fortificaciones de los idumeos. Llegan a tomar posiciones, echan a todos los que luchaban sobre la muralla y acaban con la vida de todos los que atrapan. Matan a más de 20.000 personas y 9.000 huyen. Y al leer esto volvemos otra vez a lo mismo. Podemos decir, o sea, qué malo era Judas Macabeo, cómo mataban a las personas, y volvemos a lo mismo. Es que o mataban o se dejaban matar. Y esto es la historia de la salvación, y se lee todo en su conjunto, y se está preparando la venida del Mesías. Esto no es es que es muy importante. Es que estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y es importante que su pueblo le prepare el camino. Sí, efectivamente. Estamos viendo lo que es la historia. Y continuamos con los versículos 19 al 23 del capítulo 10 del segundo libro de los Macabeos. El Macabeo, dejando allí a Simón y a José, junto con Zaqueo y los suyos, en número suficiente para el asedio, se marchó a otros lugares de mayor urgencia. Los que estaban con Simón, dejándose llevar por la avaricia, fueron sobornados con dinero por algunos de los que estaban en las torres, y recibiendo 70.000 dracmas, dejaron escapar a algunos. Cuando le comunicaron al Macabeo lo sucedido, éste reunió a los jefes del pueblo y les acusó de haber vendido por dinero a los hermanos, al haber dejado libres a sus enemigos. Mató a aquellos que habían sido traidores e inmediatamente tomó las 2 torres. Y como tenía éxito con las armas en todo lo que llevaba entre manos, dio muerte en las 2 fortificaciones a más de 20.000. Bueno, pues sigue aquí el agiógrafo hablándonos de las victorias de Judas Macabeo, de cómo va disponiendo a su ejército, de cómo deja allí a Simón, a José, junto con Zaqueo, y bueno, y es un poco, pues parece un poco un libro de estrategias, de batallitas. De sí. batallitas. Bueno, pero aún así, esto nos recuerda como el libro de los jueces, ¿no? Por ejemplo, todo esto son tipos del antitipo último, final y grande, que es Cristo, ¿no? Entonces, de hecho, por eso esperaban un Mesías guerrero, ¿no? En la época de Cristo. Pero resulta que en la época en la que Cristo vivió en la tierra, quiero decir. Entonces, resulta que esto es verdad. O sea, ¿cuál es el sentido verdadero para ahora de estos textos, sobre todo? Pues referidos a Cristo es la batalla espiritual que hay en nosotros. O sea, Cristo va venciendo en nosotros el pecado y va echándolo de las fortificaciones que ha ido haciendo en nuestro ser, ¿no? Entonces va haciéndolo pues con sus soldados. ¿Y sus soldados cuáles son? Aparte de las virtudes y de las inspiraciones que el Espíritu Santo va generando en nosotros y tal, pues también son los santos o personas que rezan por nosotros, los ángeles que nos guardan, también son pues todos aquellos que aparecen en nuestro camino y nos ayudan por su ejemplo, con una conversación, con una ayuda puntual del tipo que sea, a poder mejorar, a superarnos, a crecer, a levantarnos de un error o de un pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, los sacerdotes que nos administran los sacramentos para que la gracia pueda fluir de nuevo en nosotros, etcétera. Entonces, ver cómo estas batallas, que parecen, pues nada, no tiene que ver con nosotros, pues claro que tiene que ver, es la lucha que se libra en nuestro interior constantemente, y que aquí aparece como Cristo va ganando terreno al mal en nosotros. Bueno, pues está concretando en cada uno de nosotros, si le dejamos, la redención. Por eso siempre la pregunta es, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres que crezca Cristo en ti o quieres seguir sometido a la esclavitud de los extranjeros? A ser un pueblo esclavo en su propia tierra, a vivir muerto en vida. Bueno, pues si quieres eso, adelante, ¿no? Pero o quieres favorecer a Cristo, quieres abrirle las puertas a Cristo para que entre, limpie y extermine a los enemigos que están acabando contigo. Bueno, pues esta es la batalla importante, que es la que nos está comunicando ahora la palabra de Dios a través de estas historias de guerra y conquista y reconquista.
Bueno, y a medida que estabas contando esto, Fabián, se me ocurría que también muchas veces es un buen ejercicio pararnos y pararnos a meditar sobre todas las batallas que hemos tenido en nuestra vida y cómo hemos ido a corto plazo, a largo plazo, saliendo victorioso y viendo cómo Dios ha ido actuando en nuestras vidas y cómo nos ha ido librando de muchos males y cómo nos ha ido purificando en los momentos buenos, porque esas batallas, como decías, son... O sea, estas batallas que estamos leyendo representan, son símbolos de las batallas que nosotros sufrimos en nuestra vida, y ponerlos por escrito y ver cómo Dios ha ido actuando en nuestra vida, pues también es muy alentador y trae mucho consuelo. Sí. Y además nos enseña a dar gracias. Sí, y como acabamos de leer, pues a veces los que, en este caso el macabeo, deja para que terminen algunas operaciones, pues lo hacen mal. Se equivocan o directamente le traicionan, ¿no? Bueno, pues también nos pasa a nosotros en la vida. Primero nos traicionamos nosotros mismos y podemos traicionar la causa de Cristo en otros, o que otros nos traicionen, ¿no? Y sin embargo, la lectura importante de esto que estamos leyendo es, pero el macabeo, o sea, Cristo, siempre vuelve, y por tanto la conquista es cierta siempre y cuando nosotros tengamos de verdad la voluntad de que Cristo nos reconquiste para la vida, ¿no? Incluso si hay gente que nos traiciona, incluso si nosotros somos traidores a la causa puntualmente, incluso sí, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que en último término solo es capaz y depende de Él, pero obviamente tiene que ser con nuestra colaboración. Efectivamente. Bueno, pues continuamos con los versículos 24 al 27 del capítulo 10 del segundo libro de los Macabeos. Timoteo, que antes había sido derrotado por los judíos, reuniendo fuerzas mercenarias muy numerosas y juntando no pocos hombres de a caballo procedentes de Asiria, se presentó para tomar Judea por las armas. Los compañeros del Macabeo, cuando éste se acercó, se cubrieron de polvo la cabeza y se ciñeron de saco la cintura, en actitud de oración a Dios, y postrándose sobre la base frontal del altar, suplicaban que, siendo misericordioso con ellos, se hiciera enemigo de sus enemigos y adversario de sus adversarios, como dice la ley. Terminada la oración, tomaron las armas y salieron un buen trecho de la ciudad. Cuando ya se aproximaban a los enemigos, se detuvieron. Bueno, esto es, una vez más, nos muestra cómo como Judas Macabeo y como sus compañeros, cuando se acerca Timoteo, que ya había sido derrotado por los judíos, pero esto es como el mal que vuelve otra vez y otra vez y otra vez, porque es que no es una pesadilla. Pues cómo se cubren de polvo la cabeza y se ciñen de saco la cintura en actitud de oración a Dios. Este libro es muy entrañable, porque por una parte te está contando unas batallas que son batallas de verdad, y por otra parte te está hablando de cómo responder con una actitud de oración a Dios. No dice que no tengas que batallar, pero oración a Dios, cogiéndole a Dios de la mano, pidiendo a Dios que venza en todas nuestras batallas para su mayor gloria. Y postrándose sobre la base frontal del altar, porque allí el altar, o sea, las personas que huían del mal se refugiaban y se agarraban al altar, suplicaban que, siendo misericordioso con ellos, se hiciera enemigo de sus enemigos y adversario de sus adversarios, como dice la ley. Esto también es bonito, porque al final, cuando uno tiene, cuando uno busca ver con los ojos de Dios y amar con el corazón de Dios, pues los enemigos de Dios son mis enemigos, los adversarios de Dios son mis adversarios y los amigos de Dios son mis amigos. Sí, y cuidado que los enemigos de Dios fundamentalmente solo son nuestros pecados. Porque, o sea, como dice San Pablo, ¿no? Nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra los espíritus del aire, ¿no? Es decir, contra los enemigos, contra los demonios, que nos tientan y se aprovechan de nuestra voluntad a veces no recta de elegir el mal, ¿no?
Entonces, y el ambiente, lo que llama el mundo. Pues eso, estos son los enemigos de Dios, el demonio, la carne y el mundo. Y esto es contra los que estamos en guerra permanente en esta vida hasta que se termina con nuestra muerte natural. Ahora bien, como decía un fraile estupendo que conocí en Tierra Santa, la única vez que estaba allí, por la misericordia de Dios, vivía en Belén. Era un fraile franciscano italiano, muy mayor ya. Y él decía, hacía oración de liberación con los presos por teléfono, desde Belén, desde el santuario de Belén. Y entonces por la noche, una cosa tremenda la vida de este hombre, súper entregado. Y decía él, ¿tú sabes lo mejor de la tentación? Que es una ocasión estupenda para dar gloria a Dios. O sea que la tentación es hasta para darle gracias a Dios, porque es una ocasión estupenda para darle mucha gloria a Dios. Porque en vez de terminar en pecado, termina en una reafirmación de la voluntad de que Dios sea Dios en nuestra vida y de que crezca la gracia en nosotros al ir venciendo los ataques del enemigo. Pues maravillosa esta visión, ¿no?, positiva de la tentación, que incluso la tentación, como dirá luego San Agustín, ¿no?, incluso el pecado, pero sin llegar al pecado, como la tentación también sirve para hacer un camino de redención en nosotros Dios, ¿no? Desde luego. Pues vamos a continuar con los versículos 28 al 32 del capítulo 10 del segundo libro de los Macabeos. Apenas apuntaba la luz de la mañana cuando unos y otros atacaron, los unos teniendo como garantía de éxito y de victoria junto con el valor la confianza en el Señor, los otros poniendo su furia como guía de los combates. Cuando la batalla se hizo más violenta, desde el cielo se les aparecieron a los adversarios 5 hombres de noble aspecto sobre caballos con bridas de oro, que se pusieron al frente de los judíos. 2 de ellos, tomando en medio a Macabeo y cubriéndolo con sus propios escudos, lo mantenían invulnerable y en cambio lanzaban flechas y rayos contra los adversarios, por lo que estos, confundidos y cegados, se dispersaron en completo desorden. Pasaron a espada 20.500 soldados y a 600 jinetes. Bueno, es muy bonito este pasaje y también es muy bonito cómo atacan, unos teniendo como garantía de éxito y de victoria junto con el valor, la confianza en el Señor, y los otros poniendo su furia como guía de los combates. Es preciosa la comparación que hace, porque son dos bandos, pero esos dos bandos están dentro de nuestro corazón. Muchas veces ponemos nuestra furia como guía de nuestros combates y a la misma vez también muchas veces tenemos como garantía de éxito y de victoria junto con nuestro valor la confianza en el Señor, y esas dos actitudes se mezclan continuamente en nuestro corazón. Eso es, efectivamente, de esto va el libro, sí. Efectivamente. Y vamos a terminar ya este capítulo 10 leyendo los versículos 32 al 38. El mismo Timoteo huyó a la fortaleza llamada Gazara, perfectamente protegida, donde estaba de estratega Quereas. Los compañeros del Macabeo asediaron con ardor la fortaleza durante 4 días. Los de dentro, confiados en la fortificación del lugar, blasfemaban sobremanera y proferían palabras impías. Al despuntar el 5.º día, 20 jóvenes de los que acompañaban al Macabeo, con los ánimos encendidos por las blasfemias, se lanzaron valientemente sobre la muralla y con furor salvaje empezaron a matar a los que se ponían delante. De modo semejante otros, subiendo en medio de la confusión contra los de dentro, prendieron fuego a las torres y encendiendo hogueras quemaban vivos a los blasfemos. Otros rompieron las puertas y dejando entrar al resto del ejército, tomaron la ciudad. Mataron a Timoteo, que se había escondido en un pozo de agua, a su hermano Quereas y a Apolófanes. Después de realizar todo esto, bendecían con himnos y alabanzas al Señor, que otorgaba dones tan grandes a Israel y les había dado la victoria. Bueno, pues este es todo el hilo conductor del segundo libro de los Macabeos, cómo el Señor pelea con su pueblo y cómo el pueblo libra las batallas y gana las batallas de la mano del Señor. Y también es una exhortación a vivir así en nuestras vidas. Exactamente. Y tenemos aquí un comentario. Bueno, un comentario precioso. De Rábano Mauro. De Rábano Mauro, que a ti te gusta mucho Rábano Mauro. Yo le tengo un poco más de manía, pero no es porque Rábano Mauro es estupendo. Un gran abad benedictino.
Sí, lo que pasa es que yo le tengo un poco más de manía porque me he tenido que leer muchos comentarios suyos y son a veces muy arduos. Y yo solo llego a las perlas, entonces Claro, entonces es más fácil tenerle tanto cariño. Claro. Pero bueno, vamos a leer ahora una de sus perlas en la que nos habla de cómo las Escrituras Santas fortalecen el alma. Pero Judas y sus compañeros, acechando durante 4 días la fortaleza, finalmente con 20 jóvenes con los ánimos encendidos por la blasfemia, entraron con violencia en la fortaleza, incendiaron las puertas y las torres y quemaron vivos a los malditos. Cuando los santos doctores, encerrando por todas partes a los enemigos con los 4 libros del Evangelio, guardan los mandatos de la ley mediante los 2 preceptos del amor, destruyen las máquinas de guerra de aquellos y los queman vivos con el fuego del dolor y la penitencia. Así, en el espacio de 2 días, los 2 testamentos devastaron la fortaleza de todos los errores juntos, al verdadero Timoteo, es decir, al diablo, cabeza de cualquier error y autor de todos los males, y matan con la espada de la palabra de Dios a quien desea esconderse en su propia maldad. Maravilloso. Maravilloso, un comentario maravilloso, ¿verdad? Y que nos enseña a leer estos libros, Claro. y a llevarlos siempre a un plano espiritual. Correcto. Bueno, pues con este comentario tan maravilloso de Rábano Mauro terminamos nuestro programa. Agradecemos a todos nuestros oyentes que hayan estado con nosotros este rato. Volveremos dentro de 15 días. Sabéis que podéis escuchar el programa en www.radiomaria.es. Podéis pedirlo también en el teléfono de Radio María 91 822 8010. También podéis meteros en el blog latierraprometida.es, todo junto, latierraprometida.es, y escribirnos al mail latierraprometida@radiomaria.es. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque los libros sagrados, el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Así concluye La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores.